Estas charlas cuando las pensamos dijimos, bueno, queremos fortalecer nuestros principios partidistas del Frente Amplio y bueno, una primera charla, primer ciclo de formación es este de socialismo, vamos a hacer otros, así que los invitamos ahí a estar atentos para que sepan y puedan también sumarse. Esta jornada han tenido mucho éxito y estamos muy contentos porque si bien la hemos gestado desde la directiva del territorio internacional, han asistido compañeros y compañeras de todo Chile. Hemos tenido casi 500 inscritos. Así que estamos muy contentas por este éxito y bueno, y sobre todo esperamos que les haya servido, que sirva para actualizar conocimientos y también que nos sirva para la discusión que vamos a tener en el Congreso también ideológico de nuestro partido. A esta charla han asistido principalmente militantes, pero también algunos simpatizantes, ¿no? A quienes hemos invitado personalmente, esperando que también se suman a este Frente Amplio. Y bueno, como les decía, los que organizamos somos la directiva del territorio internacional. En este caso, yo soy encargada de formación y contenido y está también Luis de la directiva, que él es encargado de comunicaciones. Y en esta oportunidad también nos acompañan nuestros encargados de los espacios basales de Europa. Está Víctor y está Laura. Eh, Nuestra compañera de la base América, porque tenemos dos bases, Europa-América, está en este momento en el comité político. Así que también estamos contentos de la participación de nuestros compañeros allá en Chile. Está Marisol, que es la encargada del Comité Central, nuestra representante, y está nuestro presidente en estos momentos allá. Y bueno, y comentarles muy rápidamente que el TI tiene estos espacios basales, pero también tenemos espacios sectoriales de Frente de las Culturas y Frentes Trabajadores. Y somos una subdivisión territorial de todos los militantes del Frente Amplio que vivimos en el extranjero y que ejercemos nuestro voto político. Es un espacio muy importante para nosotros porque nos permite desarrollar nuestra militancia, vincularnos también con organizaciones sociales y políticas del extranjero. Somos también la cara visible de nuestro partido acá afuera y también tenemos una aportación importante que hacer desde nuestra experiencia como una visión externa, ¿no? Desde lo que pasa en otra realidad como la que nos toca vivir, siendo muchas veces algunos somos estudiantes, otros viven hace muchos años acá, tenemos una gran cantidad de militantes de distintos perfiles, de distintas edades. Y bueno, eso lo cuento para que los que no saben lo que es la dirección internacional lo sepan, pero no quiero hacerlos perder más tiempo. Espero que hoy tengamos una gran charla y voy a darle la palabra a mi compañero Luis para que nos presente a la expositora que tenemos hoy. Gracias, Valentina. Bueno, es un honor presentar a Pierina en esta oportunidad, aunque probablemente todos ustedes la han venido conociendo desde hace un tiempo por la objetiva profundidad y calidad de sus artículos analíticos sobre diversos temas políticos importantes. El tema de su charla hoy será el socialismo en América Latina. Ella ha preferido que se le introduzca modesta y simplemente como socióloga y directora de la Fundación Nodo 21, además de como militante del Frente Amplio, por supuesto. Adelante, Perina, quedas con la palabra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Valentina. En primer lugar, les agradezco a las compañeras y compañeros del territorio internacional, o en mi lenguaje diría que están en este momento en el extranjero por distintas razones, que me hayan invitado a este ciclo, del que han sido parte también amigos y compañeros grandes como Jorge Arrate, que lo veo por ahí, y Ernesto Águila, ¿ya? Les agradezco entonces la invitación y parto inmediatamente por poner algunos como puntos preliminares para que conversemos. Lo primero es hacer una aclaración, digamos, para delimitar los objetivos de esta charla. Ya cuando me invitaron a hablar del socialismo en América Latina o historia del socialismo en América Latina, evidentemente reconozco y cualquiera de nosotros podría reconocer que es un tema que a cualquier ser humano le queda grande, digamos, es una historia
de más de un siglo, en un continente grande, muy diverso, y donde cada país, cuando uno se mete un poquito en la historia del socialismo en cada país, es para quedarse, digamos, la vida completa leyendo y recorriendo los caminos que han recorrido antes que nosotros otros compañeros, ¿cierto? Entonces es un tema muy grande. Y como esto no es una clase, digamos, y no es un curso universitario, ni una, digamos, una charla o, digamos, un seminario académico, que no me parece para nada mal que existan, de hecho, al contrario, todos nos alimentamos de lo que académicos y académicas hacen, pero es una discusión política, ¿ya? Entonces, este va a ser mi enfoque y voy a tomar de manera completamente arbitraria ejemplos. Voy a destacar algunos autores, algunos militantes socialistas de la historia de América Latina o algunos problemas del socialismo en la historia de América Latina, porque me parece que nos interpelan en la actualidad. Entonces, digamos, lo que yo les voy a proponer no es una reflexión sistemática de la historia del socialismo en América Latina, es simplemente una selección arbitraria, o más que arbitraria, guiada por criterios, digamos, políticos que me han parecido importantes para nuestra discusión hoy, ¿ya? Y hablando con Luis, me planteó que había una preocupación en la militancia por el destino trágico de los llamados socialismos del siglo XXI, y que nos tienen en este momento un poco huérfanos de orientaciones, digamos. Que hace 10 años atrás uno podía mirar a Venezuela y a Bolivia fundamentalmente como dos grandes caminos de construcción del socialismo en el siglo XXI en América Latina, que eran ejemplos para nosotros y para el mundo. Evidentemente la situación en la que nos encontramos hoy es bastante más compleja y esos ejemplos que eran virtuosos hoy, digamos, nos ponen en encrucijadas muy, muy complicadas, ¿ya? Y hoy les voy a compartir una pequeña presentación que es solamente orientadora, ¿ya? Para orientarme yo y para quizás presentarles algunos personajes que algunos deben conocer, pero otros quizás no conocen porque no se dedican como materia de estudio a estas cuestiones, ¿ya? Entonces, déjenme poner la presentación que les voy a compartir. Bueno, elegí para abrir esta conversa una imagen y una frase de un socialista que quizás han oído hablar, probablemente, quizás, digo, está porque después lo puede corroborar. Quizás lo nombró Jorge Arrate en su charla sobre la historia del socialismo en Chile, ¿ya? Que es el pensador peruano José Carlos Mariátegui, ¿ya? Es probablemente el intelectual militante socialista más grande que ha producido este continente, o uno de los más grandes que ha producido este continente. Y me gusta retomar esta icónica frase porque un poco que condensa como el mayor desafío que ha tenido el socialismo en América Latina en términos de teoría política y práctica política. Y es lo siguiente, lo dice más o menos en 1928, creo que del año 28 del siglo pasado, hace casi 100 años atrás, es esta frase. ¿Ya? Dice, no queremos ciertamente que el socialismo sea en América calco y copia. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad y en nuestro propio lenguaje al socialismo indoamericano. ¿Ya? Esa frase escrita por Mariátegui, como yo les decía, creo que condensa muy bien uno de los nudos, de los meollos más difíciles, más pesados, digamos, de la historia del socialismo en América Latina, que es que una doctrina que nace en Europa en un momento determinado, ¿cierto? En una Europa en pleno proceso de industrialización y de expansión colonial, ¿ya? El proceso de expansión colonial del siglo XIX, ¿cierto? Que tiene como la potencia más fuerte y hegemónica a Inglaterra, ¿ya? Pero también está Francia, Holanda y otros países que expanden sus fronteras en este periodo como parte de la expansión del capitalismo a nivel global y de
una configuración ya mucho más clara, y que los estudiosos, ¿cierto?, del capitalismo cifran sus orígenes en la Alta Edad Media, pero ya cuando podemos hablar de una sociedad industrial que se está desarrollando y donde una masa muy importante de pequeños propietarios, artesanos, y una diversidad grande, ¿cierto?, de sectores populares pasan a ser obreros industriales. Ya en el siglo XIX tenemos esa sociedad configurándose con Inglaterra a la cabeza. Es en ese contexto, ¿cierto?, de desarrollo de la sociedad industrial, de formación de los estados nacionales en Europa y de expansión imperial, donde el socialismo moderno tiene, digamos, su origen y su nacimiento, y es una doctrina, entre otras doctrinas, que durante el siglo XIX están, por así decirlo, disputándose la orientación cultural e ideológica de los sectores populares, de los sectores obreros, de los pequeños propietarios que pasan a ser trabajadores asalariados, de los artesanos que empiezan a, digamos, ser forzados a abandonar sus talleres y a integrarse a la industria. Y uno revisa, ¿cierto?, la literatura de lo que fueron, digamos, los primeros encuentros internacionales del movimiento obrero, y es prácticamente una ensalada de doctrinas, de visiones utópicas, desde el comunismo utópico, del anarquismo, que es muy fuerte en este periodo, y el socialismo es una de las doctrinas que convive con otras y que va a ir prevaleciendo por el propio desarrollo de la sociedad industrial, que empieza a dejar, digamos, obsoletas doctrinas como el anarquismo, el socialismo utópico. Pero bueno, ese es el origen, digamos, del socialismo moderno, al que Marx llamará el socialismo científico, ¿ya? Y esta doctrina, que empieza a ser, digamos, empieza a convertirse en una de las principales orientaciones culturales del movimiento obrero europeo, empieza a expandirse a otras partes del mundo, producto de los procesos de migración forzosa, producto del exilio o de migración económica de población europea a distintos lugares del mundo, entre ellos América Latina. Pasan cosas muy bonitas, muy interesantes, digamos, como que, por ejemplo, en Buenos Aires, que recibió una buena cantidad de migrantes europeos en la segunda mitad del siglo XIX, llegan, por ejemplo, y a Chile también, y hay registro de esto, llegan arrancados, digamos, de la Comuna de París. Militantes que estuvieron, militantes franceses, alemanes, que estuvieron combatiendo en las barricadas parisinas, ¿cierto?, de este momento, que fue uno de los, la experiencia, digamos, del siglo XIX más avanzada de autogobierno obrero, ¿cierto?, en un momento de crisis como fue la Comuna de París, brutalmente reprimida. Algunos exiliados de ese proceso llegan a América Latina. Y llegan a América Latina con las doctrinas que portaban, digamos, llegan con las ideas socialistas, anarquistas, y fundan, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, una sección de la Primera Internacional, en 1870 y tanto. En Valparaíso se formó también una sección de la Primera Internacional de Trabajadores. Entonces, se traduce, hay una pelea con los españoles, pero se dice que la primera traducción del Manifiesto Comunista al castellano ocurre en Argentina. Se funda, antes, digamos, de la vuelta de siglo, el Partido Socialista Argentino, en 1980 y algo, ¿ya? Entonces, estos hitos vienen, ¿cierto?, estos emigrados y exiliados europeos con las doctrinas, y fundan en América Latina estas, digamos, organizaciones, ¿ya? ¿Y qué es el primer como desencuentro que podemos observar en, en este viaje de las ideas, ¿ya? Y cuando traducen el Capital, la primera traducción del Capital sí que sí ocurre en América Latina, ya del primer tomo del Capital de Marx, el primer país del mundo en el que se traduce la lengua castellana es Argentina, ¿ya? Y el primer país del mundo en el que se traduce una lengua extranjera es en Rusia, a los pocos años de que se publique el Capital, ¿ya? O sea, países subdesarrollados son los que en primer lugar le encuentran importancia a este texto que estaba escrito para explicar el capitalismo en el país más desarrollado del mundo en ese momento, como era Inglaterra. Y ahí se produce el primer problema que nos va a acompañar siempre, que es que una doctrina que surge para explicar el desarrollo del capitalismo y criticar, digamos, la orientación de la sociedad capitalista en el país
más desarrollados del mundo, no encuentra equivalentes sociales en los países de las periferias donde empieza a llegar. Entonces, ustedes leen el Manifiesto Comunista y evidentemente lo que allí se describe son las contradicciones que surgen en una sociedad que está industrializándose y donde ya es clara la oposición entre la clase trabajadora obrera industrial y los dueños del capital. Pero piensen en, no sé, Santiago de Chile en 1848, cuando se publica el Manifiesto Comunista. ¿Qué tenía de industrial la sociedad chilena en 1848? ¿Cómo habrá sido Santiago? ¿Cómo habrá sido Rancagua en 1848? Entonces, evidentemente, una doctrina que aglutina y le da orden intelectual a las luchas de emancipación que el proletariado desarrolla, porque con o sin doctrina las luchas obreras se desarrollan, digamos. O sea, los trabajadores pelean por mejorar sus condiciones de vida, tengan o no un marco teórico para hacerlo, eso ocurre. Y por eso tenemos acceso a historias muy impresionantes de obreros ingleses en el siglo XIX destruyendo las máquinas, ¿cierto? Porque pensaban que el origen y la causa de su miseria y de sus condiciones de empobrecimiento estaba en la introducción de la maquinaria a la producción, ¿cierto? Que los dejaba sin trabajo o hacía más barata, o, digamos, su trabajo y destruían las máquinas. Y surge el socialismo como una doctrina que trata de encauzar, digamos, ese malestar y de explicarlo racionalmente y decir, no, compañero, el problema no son las máquinas, sino la propiedad de las máquinas, por decirlo de alguna manera. Pero acá no había ni una máquina. Entonces, ese problema del desajuste entre el origen de una doctrina que viaja a otros lugares cuyas condiciones son muy diferentes, son las que tienen que enfrentar y enfrentan de manera más o menos consciente los intelectuales orgánicos del movimiento de trabajadores en América Latina. ¿Ya? Es ese desajuste, es ese trabajo de traducción, que no es solamente traducción de un idioma a otro, sino que es traducción de una sociedad a otra, de una doctrina de emancipación que tenía muchos elementos útiles para enfrentar y comprender nuestra realidad, pero que un montón de cosas no las tenía y no las daba. Y yo rescato a José Carlos Mariátegui porque me parece que es el autor, el intelectual del socialismo latinoamericano, que de manera más lúcida se plantea este problema. O sea, lo hace completamente transparente y dice, este es un problema. Perú es una sociedad fundamentalmente indígena y agraria, y la doctrina de Marx está hecha por una sociedad fundamentalmente industrial, y entonces nuestra tarea va a ser crear el socialismo indoamericano. Ahora, llamémoslo como lo llamemos, el problema era ese, digamos, en las distintas sociedades de América Latina. Yo hice como les digo, una división como arbitraria de momentos destacados del socialismo latinoamericano en relación con los problemas que se tuvieron que plantear los socialistas en América Latina, ¿ya? Que eran problemas políticos. Y esto es muy interesante porque los autores en general del periodo, del primer periodo de desarrollo del socialismo en América Latina, está encabezado por intelectuales que no son como los intelectuales que nosotros pensamos hoy. No eran profesores universitarios, no eran doctores en socialismo, no eran, digamos, o sea, aquí, por ejemplo, está Luis Emilio Recabarren y José Carlos Mariátegui, y es gente que no terminó el colegio. Estamos hablando de ese tipo o sea, son, digamos, son personas, son militantes que, producto de procesos de autoformación en la lucha política, llegaron a ser grandes intelectuales y grandes dirigentes políticos de los movimientos que les tocó encabezar, lo que es realmente admirable. Piensen lo que le costó al movimiento obrero producir estos cerebros, digamos, estas cabezas pensantes en condiciones absolutamente adversas, que a mí por eso me admira mucho. Pero aquí traje tres como grandes pensadores del problema político del socialismo en América Latina en el periodo de la crisis de la dominación oligárquica. Pensemos
entre los años 20 y 30 fundamentalmente. Dicho muy gruesamente, en esos años, a finales de los años 10 hasta finales de los años 30, en distintos países de América Latina hace agua el modelo de dominación que imponen las élites criollas después de los procesos de independencia y después de las guerras intraelitarias del siglo XIX, cuando se agarraban, digamos, unos y otros de la propia élite por qué sector iba a tomar las riendas del desarrollo nacional. Y, digamos, esos procesos son bien distintos en cada país. Digamos, conocemos más lo que ocurre en Chile, lo que ocurrió en Argentina, pero bueno, sumando, restando más o menos, todos los países latinoamericanos después de los periodos de independencia tienen un periodo de guerras intestinas entre élites y se asienta finalmente un modelo muy de mucha eh, exclusión social de las grandes mayorías populares, ¿cierto? A lo que se le llama, a lo que la historiografía ha llamado la dominación oligárquica, o sea, una pequeña oligarquía nacional eh, orienta el desarrollo de nuestros países para insertarlos en el mercado mundial de una manera dependiente y de una manera que se le ha llamado economías de enclave, ¿cierto? En Chile, o sea, donde un sector de la economía extractiva, por ejemplo, en Chile, la minería, en otros países fue el café, la economía cafetalera, en otros el azúcar, pero siempre es cierto una economía primario, exportadora, orientada al mercado externo, con una fuerte presencia de capital británico, manejada por unas pequeñas élites, y los réditos, ¿cierto?, de esa economía no, o sea, o esas élites criollas, esas oligarquías criollas no tienen en mente un proyecto nacional, ¿cierto?, de inclusión de las masas a esos procesos de desarrollo y de, por lo tanto, ir conformando naciones con ciertos grados de cohesión social, de legitimidad, no son élites que se preocupen por la legitimidad de su dominación. Entonces, ese modelo social que excluye a las grandes masas, ¿cierto? Las excluye políticamente, o sea, no tienen derecho a voto, por decir un ejemplo claro, pero también las excluye socialmente. Digamos, no es una élite que se esté preocupando, por ejemplo, de desarrollar un sistema nacional de salud, un sistema nacional de educación, nada de eso, ¿no? Pero el propio desarrollo del capitalismo local, con sus contradicciones y su lentitud y todo lo que ustedes quieran, empieza a formar una clase trabajadora en los puertos, en los enclaves mineros. También se va formando una clase popular media en lo que queda del mundo de los artesanos, de los tipógrafos, de un tipo de obrero más calificado. Y esos sectores ya hacia finales del siglo XIX empiezan no solo a organizarse, sino que a representar sus demandas a través de huelgas, a través de mitines, se organizan en sociedades de resistencia, en sociedades de apoyo mutuo, todo ese proceso que ocurre en el siglo XIX, ¿cierto? Y que durante los primeros años del siglo XX va a ser fuertemente reprimido. Los primeros años del siglo XX en América Latina, en todos los países, uno podría hacer el mapa de la represión. En Chile tenemos represión en 1903, 1905, hasta llegar a la de 1907, que es la más reconocida, ¿cierto?, la matanza de Santa María de Iquique, pero esto está pasando al mismo tiempo en otros países de América Latina, ¿no? Y las ideologías que orientan a la clase trabajadora en este momento son básicamente el anarquismo, con mucha fuerza, y el socialismo. Probablemente esto lo comentó Jorge. Pero ya al llegar a los años 20, esta revolución rusa de por medio y todo lo que está ocurriendo en el mundo, es, hay una orientación más clara hacia el socialismo. Y la pregunta de los socialistas, digamos, de los años 20, aquí está Luis Emilio Recabarren, José Carlos Mariátegui y Julio Antonio Mella, Recabarren en Chile, Mariátegui en Perú, Mella en Cuba, ¿ya? La pregunta es, en este momento donde un modelo de organización nacional excluyente de las clases populares a nivel político y a nivel social hace crisis, ¿cómo desde el socialismo podemos elaborar un proyecto de desarrollo nacional? El socialismo en este momento está pensando la nación, está pensando la reorganización de la nación para llevar a cabo una tarea que en la doctrina socialista clásica era una tarea de la burguesía, ¿cierto?
las revoluciones democrático-burguesas nacionales, la Revolución Francesa, por poner un ejemplo, ¿cierto? Era una tarea de la burguesía, ¿ya? Una burguesía nacional que en América Latina no cumplió ese rol, digamos, que no produjo revoluciones nacionales, ni conformó proyectos nacionales de desarrollo. Entonces el socialismo en este momento latinoamericano está pensando este problema, ¿cierto? Junto a otros grupos, junto a otras doctrinas y otros grupos sociales. El socialismo, por decirlo de alguna manera, es el marco teórico político de los sectores populares, obreros y de clases medias, sobre todo en el caso de los partidos socialistas, y están pensando este problema, que junto a otras franjas sociales y a otras doctrinas, a finales de los años 30 va a converger en lo que conocemos como los procesos de estado de compromiso en América Latina y procesos de desarrollo nacional que tienen un ideario de desarrollo del mercado interno, industrialización, redistribución. En estos años, ¿cierto? Chile desde los años 20, no antes, donde se empieza a formar el Sistema Nacional de Salud, donde por ejemplo, se decreta la ley de instrucción primaria. Todo esto tiene que ver, y el socialismo latinoamericano está en esta discusión de la formación de un proyecto nacional. Paso porque no me quiero detener acá, pero para decirles, esto es un gran momento del socialismo latinoamericano en los años 20, los años 30, donde el socialismo se está planteando el problema de la nación y está por lo tanto introduciendo un problema que no era parte de la doctrina. Ustedes lo van a encontrar en los textos de Marx o en los textos de Engels, este problema, ¿cierto? De cómo crear desarrollo nacional, de cómo crear en sociedades oligárquicas, postcoloniales, digamos, de que después de la dominación colonial, una élite criolla toma el poder y la orientación de la nación y cómo una nueva alianza popular que involucre sectores obreros, sectores medios, sectores campesinos, empresariado nacional puede tomar las riendas de una nación y orientarla en una dirección de redistribución de la riqueza. Bueno, esa pregunta no se la hizo Marx, se la hacen nuestros intelectuales socialistas en el continente. Y en el periodo nacional popular, que puse aquí a los dos grandes modelos, creo yo, del periodo nacional popular, que podríamos decir que va de los años finales de los años 30 a los años 70, hasta las dictaduras, digamos, que interrumpen este proceso. Aquí hay dos grandes modelos, ¿cierto? Uno es el modelo que encarna Salvador Allende, que es la idea de la vía democrática del socialismo, y que es la mezcla, yo creo, más desarrollada que tenemos entre la dimensión revolucionaria del liberalismo y de las libertades democráticas y civiles y del proyecto liberal revolucionario y el proyecto socialista de transformación del modelo de producción en un modelo de producción que pudiera estar comandado y orientado por los propios trabajadores, por los creadores de la riqueza, ¿cierto? Y me parece que en Allende y el proyecto de la Unidad Popular es donde esas preguntas alcanzan su mayor y mejor desarrollo, el más brillante que haya producido América Latina. Y el modelo de Ernesto Guevara, ¿cierto? Que compartiendo elementos del ideario nacional popular, se plantea la vía, por poco quiero reificar, digamos, porque no estaba tampoco en el Che Guevara la idea de que esto fuera el camino único del socialismo en el mundo, digamos, pero la lucha revolucionaria armada, la lucha guerrillera como el camino para poder interrumpir las relaciones coloniales, capitalistas y coloniales, porque eran paralelas, eso era muy latinoamericano, que pueden convivir distintos modos de producción, ¿cierto? Y con un apoyo, pensando en un apoyo de masas, ¿cierto? De un grupo, de un poco revolucionario, ¿cierto? Tomar el poder del Estado para poder orientar al Estado en una dirección revolucionaria, ¿cierto? Pero no hay que, yo creo que no hay que plantear estos modelos como dos modelos antagónicos para nada, porque las tareas que en el fondo se proponen son similares, ¿cierto? La socialización de los medios de producción, las reformas agrarias, el control, ¿cierto?, de la producción por parte de los creadores de esa riqueza. Entonces no me quiero meter, digamos,
en detalle en lo que fue el proceso cubano y lo que fue el proceso nacional en Chile, porque no tenemos tiempo para eso y no era el objeto, digamos, de esta conversación. Pero sí es otro momento destacado del socialismo latinoamericano donde se tienen que volver a hacer preguntas, donde se tienen que volver a hacer preguntas centrales. Imagínense en Cuba, Ernesto Guevara tratando de pensar el socialismo en una sociedad subdesarrollada, ¿cierto? En una sociedad fundamentalmente agraria y no industrial. En Chile ya había un desarrollo industrial mucho más importante que en Cuba en el momento donde se emprenden estos caminos revolucionarios, ¿no? Entonces, y donde tanto el proyecto guevarista como el proyecto allendista intentan ser proyectos libertarios. Ahora la palabra libertaria está lamentablemente tomada, ¿cierto?, por nuestros enemigos. Pero ya hay, imagínense en 1959, cuando estalla la Revolución Cubana, y en 1970, digamos, cuando comienza el periodo de la Unidad Popular, ya hay una reflexión muy profunda en sectores del socialismo internacional respecto de los desvíos burocráticos autoritarios de la Unión Soviética, ¿ya? Entonces, tanto el proyecto guevarista como el proyecto allendista son proyectos socialistas que buscan también constituir una alternativa libertaria frente a las desviaciones burocrático-autoritarias del socialismo soviético, ¿ya? Esto lo digo como ideales normativos de esta revolución y de estos intentos. Sabemos que la historia fue muy compleja y fue, digamos, muy decepcionante, si uno quiere, en esa dimensión libertaria, pero eso es, hay mucho paño por cortar ahí, no nos vamos a meter. Yo quiero como detenerme más bien o resaltar estos dos modelos como dos otros momentos, así como en el periodo de crisis de la dominación oligárquica, el socialismo latinoamericano enfrentó el problema del proyecto nacional, un proyecto nacional y popular, en este periodo de intentos de proyectos nacional populares, la cuestión del socialismo latinoamericano fue cómo a partir de procesos nacionales populares se podía dar lo que en la época se llamaba la transición al social, ¿ya? Cómo podíamos, a partir de procesos de democratización social y política dentro del capitalismo, un capitalismo nacional, redistributivo, industrial, con desarrollo del mercado interno, con desarrollo de sistemas nacionales, ¿cierto?, de democratización social, como en los sistemas nacionales de educación, de salud, etcétera, cómo a partir de allí se podía avanzar, se podía dar el salto al socialismo y en qué consistía, qué hacía de estos proyectos el SAN, ¿ya? ¿Qué había de distinto entre los proyectos del Frente Popular y el proyecto de la Unidad Popular, por ponerlo en términos chilenos? ¿Cierto? ¿Qué iba a ser ese? ¿Sí? Bueno, estos proyectos fueron derrotados por unas alianzas de la burguesía nacionales con pensando en Chile, ¿cierto? La burguesía nacional con el imperialismo norteamericano y las élites militares, y vino lo que conocemos como una contrarrevolución neoliberal, y se dejó de hablar, digamos, de socialismo durante largo tiempo, y hizo un salto, como yo les digo, súper arbitrario. No me voy a meter en los procesos de renovación socialista de los años 80, quizás Jorge lo tomó en su charla anterior, es muy interesante meterse ahí y cómo, digamos, vino una reflexión sobre socialismo y democracia, etcétera, con sus potencialidades y los límites que también tuvo ese proceso de renovación socialista. Me voy a dar un salto largo a lo que, de acuerdo a lo que conversamos con Luis, era una preocupación fuerte en nosotros durante este periodo actual, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue del socialismo del siglo XXI? ¿Ya? Y aquí una foto del recuerdo, ¿cierto? De Chávez, Evo Morales, Lula y Correa, y podríamos recorrer qué pasó con el chavismo, qué pasó con el MAS y con Evo en particular, qué pasó con Correa y la Revolución Ciudadana en el Ecuador, y qué pasó con Lula y su retorno después de un, digamos, periodo anterior de los gobiernos del PT. Y vamos a intentar hacer un poco eso con las dos experiencias que explícitamente se autodenominaron tributarias del socialismo, como es la idea del socialismo del siglo XXI de Chávez
y el Movimiento al Socialismo, que es la plataforma política que lleva a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, ¿ya? Pero primero me gustaría, por eso estas dos eh, experiencias, pero primero me gustaría recordar que llegamos a los socialismos del siglo XXI o al ciclo progresista latinoamericano después de un largo periodo, primero de dictaduras, que buscan en distintos formatos, con distintas alianzas que las apoyan, revertir los avances del campo popular durante el periodo nacional popular. ¿Ya? O sea, revertir lo que habían sido los avances de los gobiernos del Frente Popular después de la Revolución en Libertad y de la Unidad Popular en Chile, o sea, revertir las conquistas de los trabajadores, pero lo mismo en Argentina, lo mismo en Uruguay, lo mismo en Brasil, pero con distintas modalidades. La dictadura chilena fue la más refundacional porque instala otro modelo, ¿cierto?, económico completamente. Eso no ocurrió con las otras dictaduras, por ejemplo. La dictadura brasileña fue una dictadura desarrollista, no fue una dictadura que buscara destruir la industria nacional, sino que fue una dictadura que impulsó la industria nacional. Entonces Chile es una excepción porque el shock Sí, se lo resuelto en la neoliberal mañana. viene antes, desde finales de los 70. Pero las políticas neoliberales en el resto de los países de América Latina se implementan con más fuerza en los años 90, de los años 90 en adelante, y en algunos casos no, o en varios casos no fueron gobiernos de derecha los que la impulsaron, sino gobiernos que provenían de alianzas nacional populares del periodo anterior. ¿Ya? Por ejemplo, el Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, eh, por ejemplo, el gobierno de Fernando Enrique Cardoso en Brasil, o Salinas de Gortari en México, digamos, son, digamos, gobiernos que provienen de la tradición nacional popular. ¿Ya? Y en América Latina, desde finales de los 80 y todos los 90 hasta comienzos del 2000, fue un periodo de enorme conflictividad social y crisis, porque la implementación de las doctrinas neoliberales, del consenso de Washington, como no se hizo en la mayoría de estos casos durante periodos dictatoriales, sino que en democracia, estas mismas medidas encontraron enorme resistencia en los sectores populares, obreros, en las clases medias, en las burocracias estatales de los periodos nacional populares anteriores. O sea, fueron muy peleados. No fueron procesos así de poder llegar y implementar un paquete de medidas con un pueblo aplastado e incapaz de defenderse, como fue en Chile. No. En el resto de América Latina, los sectores obreros, sindicales, indígenas, las clases medias y las burocracias estatales ofrecieron resistencia a estos procesos. E hicieron crisis muy fuertes que abrieron la puerta a nuevas alianzas sociales y políticas que conocimos del 2000 en adelante, y se les puso el nombre, ¿cierto?, de ciclo progresista, marea rosa, etcétera, ¿ya? Aquí yo traje algunas fotos que, por ejemplo, esto es Bolivia en las guerras del agua y del gas en los primeros años 2000, ¿cierto?, que fueron luchas muy fuertes con grandes restricciones estatales. Lo de Bolivia y esto de Argentina en el 2001 son, digamos, las crisis más grandes que podemos identificar, que dieron paso, la crisis más grande en el sentido de la enorme movilización social y de la enorme represión estatal, ¿cierto?, que desataron, con saldos de muertos muy elevados y, digamos, con enfrentamientos entre la población civil y las fuerzas armadas, las fuerzas policiales más grandes, y que dieron a su vez origen a gobiernos de alianzas populares. En Bolivia, ¿cierto?, los gobiernos de Evo Morales y el MAS, que ahí convergían sectores obreros, sectores campesinos y sectores medios de cuentapropistas, digamos, urbanos. Y en Argentina el retorno de un peronismo de izquierda con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. ¿Ya? Esta es una foto del 2010, donde en rojo tenemos lo que podemos denominar gobiernos de izquierda progresistas, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Aquí esto no lo hice yo no sé hacer mapas con colores, digamos, lo tomé de una página que se llama El Orden Mundial. Ponen a Chile también, yo pongo entre comillas a Chile, también ponen a Nicaragua, y ahí también podemos hacer nuestros comillas, pues como quieran, pero sumando, restando,
gobiernos de izquierda en muchos países de América Latina. Y en 2017 la foto es otra, ¿cierto? Está Bolsonaro en Brasil, bueno, la derecha siempre en Colombia, la derecha en Perú, la derecha en Argentina, la derecha en Paraguay, la derecha en México. Siguen ahí poniendo en rojo a Chile como si los gobiernos, ¿cierto?, de la nueva mayoría hubiera sido un gobierno socialista o de izquierda, pero bueno, digamos, la foto es la foto, digamos, de con lo que uno quiere decir de un predominio de gobiernos progresistas o de izquierda. Luego de la crisis de estos mismos gobiernos vemos el retorno de las derechas en países donde habían quedado muy debilitadas, y en el 2023 esta foto ya sigue estando obsoleta, ¿cierto? Pero gobiernos progresistas vuelven a Brasil, a Perú, pero Pedro Castillo ya fue, digamos, no sé cómo decirlo, autoderrocado, pero digamos, tuvo una resistencia muy, muy fuerte en el interior. En Bolivia sigue el MAS, pero con una crisis brutal, que no sabemos qué es lo que va a pasar con el movimiento del socialismo y con el propio Evo Morales. En Argentina, después de un periodo de retorno del peronismo, hoy tenemos a Milei. En Chile tenemos un gobierno progresista. En Colombia, por primera vez en su historia, hay un gobierno progresista. Tenemos a Venezuela en una crisis política, humanitaria y social, digamos, sin precedentes. Tenemos en Nicaragua un gobierno que, está, o sea, que ha intensificado su orientación neoliberal y represiva. En fin, el mapa político es muy complicado. Esto voy a parar acá la presentación para hacer un breve resumen demasiado apretado de el devenir del socialismo del siglo XXI. Pero lo que me gustaría plantear para nuestro debate político es lo siguiente. ¿Qué ocurrió? En los dos modelos más desarrollados, más en lo que muchos de nosotros nos formamos hace 20 años atrás, ¿cierto? Viajando a conocer esas experiencias, buscando ahí una orientación política y ética para nuestros propios procesos de constitución de alternativas socialistas en el siglo XXI. ¿Qué pasó con Bolivia y qué pasó con Venezuela? Y lo primero que uno se podría preguntar es, a ver, ¿qué tuvieron estas experiencias de socialistas o qué entendieron por socialismo estas experiencias? ¿En qué medida esas experiencias fueron socialistas o fueron alternativas muy valiosas, pero no socialistas, ¿cierto? De intentos de desarrollo de un capitalismo nacional, ¿cierto? Redistributivo, comandado por, en el caso de Venezuela, por un militar progresista, un militar cercano a las figuras de los militares progresistas y de izquierda, que en América Latina hay muchos. A uno le cuesta imaginarse a militares de izquierda, pero la verdad es que América Latina tuvo en muchos momentos, ¿cierto?, gobiernos militares desarrollistas que hicieron golpes de Estado para producir un cambio en la orientación del Estado con una orientación nacional, popular, desarrollista, de un capitalismo redistributivo. Entonces, ¿en qué medida estos gobiernos fueron o no socialistas o respondieron más a estos modelos nacionales, populares, de un capitalismo con un fuerte énfasis en el rol del Estado, en su rol de producción y de distribución de la riqueza? ¿Ya? En el caso de Bolivia, me parece que no hay que dejar en el análisis, o sea, bueno, y decir también que con todas las críticas que tengamos a estos gobiernos nacional populares en Bolivia, en Argentina, en Venezuela, en sus momentos de gloria, digamos, fueron, bueno, el propio proyecto, ¿cierto?, de desarrollo del PT en Brasil, que fue una alianza con sectores del empresariado brasileño. O sea, si uno saca las estadísticas sociales, ¿cierto?, los índices sociales y todos los organismos internacionales lo reconocen, fueron los gobiernos que lograron sacar de la pobreza a millones de personas en América Latina, que lograron disminuir la desigualdad en los países en los que tuvieron o tienen todavía el gobierno. O sea, en sus momentos de gloria, los resultados sociales de este redistributivismo de las rentas de las materias primas, porque todos estos gobiernos se sustentaron en una matriz extractiva, exportadora, en un momento de altos precios de las materias primas, como se le llama el boom de los commodities. Si algo lograron fue redistribuir, y lo lograron. O sea, desde políticas sociales en educación, en salud, de transferencias directas de recursos a las familias, transferencias condicionadas, etcétera. O sea, en eso
la verdad que con todas las críticas que uno puede tener, tienen cifras que avalan, digamos, su capacidad redistributiva. Donde el análisis crítico no los avala, es en la promesa, ¿cierto?, de avanzar hacia una transformación de la matriz productiva. Todos estos proyectos tuvieron, por lo menos retóricamente, se plantearon, por lo menos retóricamente, ¿cierto?, que sus países dejaran de ser países primarios exportadores, países que su economía estuviera fundamentalmente y casi únicamente sustentada en las actividades extractivas, mineras, de hidrocarburos, el gas en Brasil, el petróleo en Venezuela, la matriz agroexportadora argentina. Y si uno mira, efectivamente, en el periodo del boom de los commodities, ninguno de estos países pasó de ser un país primario exportador a ser un país productor de conocimiento, ¿cierto? Hacer economías del conocimiento o hacer economías, digamos, complejas que superaran la matriz primaria exportadora. En ningún caso. Al contrario, vemos el caso más dramático de Venezuela. Es un país que acrecentó su dependencia del petróleo, que abrió también otras faenas extractivas mineras, con un costo social y ecológico enorme, con oposición de las comunidades en las que esas faenas extractivas se han instalado muy fuerte y por supuesto con una represión estatal muy fuerte a esas oposiciones, pero eso también ocurrió en Bolivia, ¿cierto?, donde hubo choques muy fuertes entre comunidades indígenas y un gobierno indígena por la instalación de actividades extractivas en comunidades que habían ganado autonomía política durante los gobiernos de Evo Morales. Entonces, esta contradicción me parece que es el límite principal de estos proyectos de socialismo del siglo XXI. No lograr, por distintas razones, avanzar de manera decidida en la organización de un modelo de producción de riqueza que fuera transitando del extractivismo a economías más complejas de generación de valor agregado o del desarrollo ya directamente de economías del conocimiento. La intensificación de la dependencia de las materias primas y que por supuesto hizo crisis cuando hicieron crisis los precios de las materias primas en el mercado mundial, y esa crisis, esa caída de los precios de las materias primas no tardó en convertirse en crisis política. Cuando ya los estados no tienen los recursos para mantener sus programas de transferencias económicas hacia la población y para sostener, digamos, la expansión del gasto público, redistribuyendo una renta, ¿cierto?, que era cada vez menor, eso se convierte rápidamente en las crisis políticas que hemos visto desde el 2010 o del 2013, 2015 en adelante, que se tradujo en que muchos de estos gobiernos perdieron el poder político, fueron derrotados por proyectos de derecha o que al interior fueron degenerando cada vez más y fueron aplicando cada vez mayores niveles de represión para poder ejercer el control social. Es lo que vemos de manera más dramática en Venezuela, ¿ya? O sea, un gobierno que ya no tiene legitimidad social, no le queda más que la represión para poder afirmarse, al punto de robarse una elección, que esto ya, o sea, no lo habíamos visto, digamos, en este ciclo progresista, hasta llegar ahí. Pero también una sociedad que, si en su mejor momento Venezuela exhibió números muy favorables en términos de disminución de la pobreza y desigualdad, si vemos las estadísticas sociales venezolanas hoy día son francamente espantosos, ¿cierto?, en niveles de pobreza, de desigualdad y en algunos casos, ¿cierto?, ya de hambre. Entonces, ¿qué es lo que uno se podría preguntar en el caso venezolano? Si el proyecto bolivariano se propuso el socialismo y entendió el socialismo como un proyecto de democratización del poder y de la riqueza, allí no se configuró, digamos, un avance en una orientación socialista. Lo que vimos en Venezuela fue un Estado rentista, redistribuidor de la renta petrolera, ¿ya?
Me parece que, siendo francos, eso es lo que vimos en Venezuela. Evidentemente que hay experiencias de poder popular, las llamadas comunas en Venezuela, que fueron experiencias muy interesantes de unidades productivas y políticas, ¿cierto?, en el campo venezolano, y también hubo proyectos de comunas urbanas, pero eso no es el elemento preponderante de lo que ocurrió en Venezuela. ¿Ya? Hay que ser honestos, o sea, son experiencias de poder popular muy interesantes, pero que no fueron el elemento predominante. El elemento predominante fue un Estado rentista que redistribuyó la renta de manera más amplia. ¿Ya? Y eso generó un impacto muy positivo en términos de las estadísticas sociales, por cierto que sí, pero no generó un cambio cualitativo en la composición del poder. Entonces creo que en eso hay que ser honesto. Y en el caso boliviano había, bueno, Álvaro García Linera, que es uno de los principales intelectuales, si es que no, el principal intelectual latinoamericano vivo hoy, eh, hizo unas elaboraciones muy interesantes. Él viene de una, o sea, haciendo toda una revisión de la historia boliviana y de la potencialidad que tienen las comunidades indígenas con la forma de, lo llama la forma comunidad, ¿cierto? Como una forma social con, eh, con potencialidades socialistas, o dicho de otra manera, la forma socialista de las comunidades indígenas bolivianas, ¿cierto? Y todo el proyecto, o en una parte, el proyecto del MAS propendió a darle poder a esas comunidades indígenas, poder político, poder económico, cierto, poder social, autonomía política, y la constitución bolivariana fue muy osada y avanzada en eso, también sumando y restando. El Estado boliviano termina siendo un estado de redistribución de la renta de los hidrocarburos, que comanda procesos de modernización muy importantes, de modernización económica, de modernización social, donde sectores indígenas llegan, ¿cierto?, a convertirse en sectores culturalmente, a ocupar un lugar cultural que le había sido históricamente vetado, y eso genera toda una reacción en la oligarquía boliviana, donde se le empiezan a llenar de cholos, digamos, sus barrios y sus lugares de élite, y eso genera, digamos, una reacción cultural muy fuerte. Pero en el gobierno boliviano y en los conflictos que tuvieron los gobiernos de Evo Morales entre un proyecto modernizador, capitalista, redistributivo, y las comunidades indígenas que resistían a ese desarrollo capitalista con afanes redistributivos, es una contradicción que no se logra resolver. O sea, son dos modelos que no encuentran resolución en la fórmula que los gobiernos del MAS buscan darle o imprimirle al desarrollo social y político en Bolivia, digamos, y por eso tienen fuertes conflictos sociales con segmentos indígenas, y finalmente tienen fuertes conflictos sociales con capas medias de origen indígena, pero que fueron acumulando mayores niveles de riqueza durante los años del masismo y se fueron convirtiendo en lo que en Bolivia se le llama la boliburguesía, ¿cierto? Sectores comerciales, exportadores, que empiezan a alejarse y dejan de apoyar al masismo y empiezan, ¿cierto?, a ser parte activa de la oposición, que en el 2019 hace un golpe y derroca, digamos, al gobierno de Evo Morales y de García Linera. Después, al año siguiente, Luis Arce retoma y el MAS vuelve a ganar el poder, pero está muy descompuesto, tanto el instrumento político, ¿cierto?, del movimiento al socialismo, el MAS, como los sectores sociales, la alianza social y política que sostuvo este proyecto. Y por lo tanto está en un destino muy incierto lo que vaya a ocurrir en las elecciones bolivianas, en lo que vaya a pasar con ese socialismo. Entonces, yo me parece que haciendo el balance de los objetivos socialistas de redistribución del poder y de la riqueza y de transformación del modelo de producción, ¿cierto?, en un modelo que fuera transitando desde el extractivismo a una economía más compleja, los proyectos socialistas de este socialismo del siglo XXI tienen que ser evaluados muy críticamente por nosotros, ¿cierto?, en el sentido de que se han producido. Venezuela es el caso, digamos, más emblemático, procesos de concentración del poder en vez de socialización del poder, de burocratización de la revolución bolivariana,
de creación de una oligarquía petrolera de origen militar que tiene capturado el Estado y la renta petrolera en Venezuela, y creo que eso en ningún caso puede ser considerado parte de un proyecto socialista, ¿cierto? Donde en vez de socializarse el poder y la riqueza, se ha vuelto a concentrar el poder y la riqueza en una nueva oligarquía, esta vez de origen militar y de extracción social más popular, ¿cierto? Y en el caso de Bolivia, me parece que el intento, que es muy interesante y fue muy potente, ¿cierto?, de el desarrollo de un socialismo comunitario, no pudo prevalecer a una orientación de desarrollo capitalista nacional redistributivo, que fue finalmente el modelo que primó en los gobiernos del movimiento al socialismo, ¿cierto? La forma comunidad no fue la forma predominante que tomó el modelo de desarrollo impulsado desde el Estado por los gobiernos del movimiento del socialismo, del movimiento del MAS, ¿cierto? Del movimiento del socialismo, sino que si uno es honesto, uno podría decir lo que ahí encontramos es un proyecto capitalista, redistributivo, de desarrollo nacional, que no dio el salto hacia otra forma de producción, ¿ya? Con todas las críticas que uno le puede hacer, yo quisiera insistir en que en su momento, digamos, de mayor expansión, fueron los gobiernos que lograron producir alianzas sociales más amplias, más populares y procesos de redistribución como no habíamos conocido desde los giros neoliberales en nuestras sociedades y que lograron a nivel social y político grandes logros, ¿ya? Pero me parece que ahora que estamos observando estos procesos desde su decadencia, y enfrentando nosotros nuestros propios desafíos políticos y sociales, no nos queda otra que mirar críticamente estos procesos con sus avances, pero también con los enormes límites que tuvieron y con la tragedia que hoy día estamos viendo en Venezuela, que tanto nos pesa, ¿no? Y que por lo tanto no podemos sino tener una evaluación crítica de estos procesos. Y me quedo hasta ahí para que conversemos y no sé, ¿qué Muchas más gracias, decir? Pierina. No quisiera desanimarlos tampoco, pero la cosa no terminó del todo bien en estos experimentos. Bueno, quiero darle gracias a Pierina por su excelente charla. Tenía un gran desafío, yo creo que lo cumplió con creces porque abordó un largo periodo, distintas perspectivas, y yo creo que nos aportó muchísimo. Yo al menos muchas cosas no las sabía, creo que muchos elementos interesantes en tu charla, que bueno, ahora pasaremos a discutirlos y comentarlos. Bueno, pero yo antes quisiera decir que Pierina fue compañera mía de universidad y siempre fue una chica muy brillante, yo creo que la más brillante de la generación. Ella muy humilde, no quería que la presentáramos con muchos bombos, pero en realidad siempre fue una gran estudiante, muy teórica y muy militante también. Mi primera militancia fue en un grupo que Pierina creó, que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, una Menos persona mal de mucho no te acordáis el compromiso. nombre, porque No me acuerdo el nombre, pero de mucho compromiso eh, social y político. Y bueno, gracias Pierina por esta excelente charla y yo voy a darles la palabra. Como siempre, bueno, ahí le pido ayuda a algunos compañeros con los tiempos, porque había un sistema para que no nos pasemos mucho en los tiempos de las intervenciones, ojalá hacer preguntas para que sea más dinámico. Y bueno, abro la palabra. Bueno, Víctor es experto en esto de poner tiempo, entonces tal vez si Víctor nos pudiera echar una mano con intervenciones de no más de 2,5 minutos o algo así por persona para ir controlando eso. ¿Qué te parece, Víctor? Tenemos una mano ya levantada. Carolina, Carolina, tiene usted la palabra. Hola, compañeros y compañeras. Perdón. Ahí, está mejor. Eh, un gustazo estar en esta presentación de Pierina y con todos los compañeros y compañeras del territorio internacional. Y cuando iba terminando, la expositora me pregunté, ¿en qué momento estamos nosotros? Esa es mi pregunta. Gracias.
¿Alguna otra palabra? No sean tímidos, tímidas. Gracias también, compañeros y compañeras, por permanecer. Siempre hemos estado muy agradecidos en esta charla. Los que ingresan se quedan toda la charla de principio a fin. Eso es súper importante. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra, alguna pregunta, comentario? La Carolina. Carolina Gainza creo que Eh, está con... Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Pirina. Entré más o menos a la mitad de tu exposición, pero muy ilustrativa de lo que podemos ver durante el siglo XX con el socialismo, ¿no? Y yo me hacía la misma pregunta que Carolina Videla. Me gustaría quizás si tú podrías como entrar un poco en cómo lo vemos, cómo vemos a nuestro país hoy en eso, tomando en consideración que nuestro gobierno buscaba justamente también, en cierta medida, abordar el tema de la transformación del modo de producción. De hecho, hay un programa hoy día en donde participan distintos ministerios, que es ¿cómo se llama? Uy, se me olvidó. Eh, producción no, se llama modelo de producción sostenible. Pucha, se me olvidó el que lleva economía. No sé si te acordáis tú, Pierina. El desarrollo productivo Productivo sostenible. sostenible, el DPS. Desarrollo productivo sostenible, ese. Eh, yo, desde mi lugar, soy una convencida de que para poder avanzar en una transformación del modo de producción en América Latina, y también así lo muestran como análisis internacionales, es necesario darle con más fuerza al desarrollo científico-tecnológico, y un poco el modelo también que ha tomado eh, la, la- este desarrollo productivo sostenible, esta política. Eh, pero ahí, y bueno, y de alguna manera me interesa ponerlo en discusión, creo que también tenemos que ser capaces de mirar cómo entra la ciencia y la tecnología también en esta discusión. Yo creo que es una cuestión que todavía está de alguna manera por construirse. Y qué tipo, si podemos utilizar esta palabra, como de qué tipo de orientación o cómo orientamos el desarrollo científico-tecnológico, el desarrollo de los conocimientos para una transformación del modo de producción. Eh, como ese era un poco, quería quizás a lo mejor si te podías referir un poco a eso, no, en tu exposición y quizás a lo mejor eh, no estaba tan presente la discusión sobre el rol de la ciencia, aunque en el gobierno, por ejemplo, el presidente Salvador Allende sí estaba muy presente. Lo vimos, por ejemplo, con el proyecto CyberSyn, ¿ya? Donde ahí la ciencia y la tecnología tenían un rol súper importante en esa transformación. Entonces, eso, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias y saludo a todas y a todos quienes están presentes. ¿Algún compañero o compañera más que quisiera decir algo? A ver, también pueden dejarlas por el chat. Aquí hay una pregunta por el chat, el Víctor. Las protestas que hoy vemos en Argentina, ¿tendrían el potencial para representar la lucha histórica de clases y el socialismo en la región? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Giorgio. Hola, muchas gracias por la exposición. Yo me quedé como con la idea de que una de las causas de la decadencia de estos modelos es un poco la tensión entre ciertos movimientos sociales, el apoyo social y quienes están en el Estado dirigiendo. O, si bien creo que esa es la reflexión, ¿cierto? Entonces, me gustaría preguntar si tiene algún artículo tuyo para recomendar, en primer lugar, y de otros autores que también nos ayude a reflexionar en torno a eso. Súper, eso, genial. Alguien también pone felicitaciones. Roberto Trincado, ¿alguno de los socialismos reales es o fue real?
¿Alguna otra pregunta, comentario? Igual tenemos harto con lo que aparece. Tenemos harto. Dejemos a Luis. Luis. Gracias, más que un comentario solamente. Con respecto a Pierina, hizo una visión muy amplia de los fenómenos, en realidad el tema daba para mucho. Y especialmente me preocupa el tema de Bolivia, porque yo he vivido en Bolivia muchos años y conozco bastante de cerca el proceso allá. Y como ella le dio un cierto estatus especial en su charla al tema boliviano junto al venezolano, solamente mi impresión es que cuando se habla del golpe de Estado del 2019 en Bolivia, yo creo que hay un error ahí. Yo no creo que hubo un golpe de Estado. Yo simplemente creo que ahí hubo una insurrección popular que terminó con la renuncia de Evo y que es interesante recordar que fue la Central Obrera Boliviana la que pidió que Evo se fuera. Eh, el ejército también le sugirió que se fuera, pero básicamente Evo renunció y no renunciaron los militantes del partido del MAS que manejaban el Parlamento, siguieron manejando el Parlamento. Después del golpe, la plana mayor del ejército y de las Fuerzas Armadas fueron destituidos y el Parlamento siguió en manos del movimiento del socialismo, que tenía más de 2/3 en ese momento y siguió teniendo los 2/3. Es decir, fue un golpe de Estado muy raro, porque siguió el partido que estaba en el poder, siguió teniendo el poder legislativo y lo ejerció claramente después del golpe. Los generales que en otros lugares se habrían hecho cargo del gobierno fueron destituidos y la Central Obrera de Bolivia le sugirió a Evo que se fuera. Todo esto está documentado y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque Evo en su primer gobierno, en su primera etapa, fue efectivamente un elemento muy importante y hizo una cantidad de reformas que fueron de gran envergadura y especialmente lo que fue la visibilización práctica de lo que era el movimiento indígena y el movimiento campesino de Bolivia. Pero el segundo periodo, y especialmente el tercero, hubo una deriva bastante fuerte hacia el autoritarismo y con grados de corrupción muy crecientes. Y eso generaron muchos problemas dentro de Bolivia. Así que solamente ese aporte creo que es por supuesto discutible, pero cuando escucho referencias frecuentes al golpe de Estado de 2019 me llama un poco la atención porque yo lo vi muy de cerca y conocí bastante de cerca el proceso. Gracias. Dejamos hasta ahí, Pierina. Abierto. Soy yo. Yep. ¿Aló? ¿Alguien está con el micrófono prendido? A ver, lo vamos a mutear. Extraño. Ahí. Bien, hoy muchas gracias por los comentarios y las preguntas digamos la discusión que abre Luis respecto del episodio en Bolivia el 2019. Vamos a discutir eso, pero parto por las inquietudes de las Carolinas. O sea, la primera Carolina, que no me acuerdo el apellido, plantea en qué momento estamos ahora. Y yo creo que algo que se me olvidó decir es que me parece que enfrentamos hoy a nivel general, pero a nivel nacional principalmente, una situación de crisis bien similar en su hondura y en su extensión a la que enfrentó el país entre los años 20 y 30, digamos. Que un modelo social se agota y ya no genera legitimidad social ni cohesión social, es cuestionado, digamos, por sectores importantes de la población, digamos, lo que hablábamos, ¿cierto? Este modelo oligárquico de dominación con una economía de enclave que se agota y por lo tanto con la crisis del salitre, ¿cierto? Produce una cantidad, ¿cierto?, de problemas sociales, de masas, digamos, que quedan desempleadas, que viajan a las ciudades, bueno, toda la cuestión social de ese tiempo que más o menos conocemos. Y obliga a la articulación de una nueva alianza social que involucró a sectores obreros, representados en el Partido Comunista, sectores medios,
eh, representados, o sea, actores obreros y medios representados en el Partido Socialista, ¿cierto? Capas medias a esos muy surgidas de las burocracias estatales, bien representadas por el Partido Radical. O sea, una alianza que elaboró, esto está ocurriendo en otros países, ¿cierto?, de América Latina, un modelo de desarrollo que buscara hacerse cargo de las exclusiones del modelo anterior y de toda esta idea, ¿cierto?, del desarrollo nacional, la industrialización por sustitución de importaciones, etcétera, ¿cierto? Y un proceso muy intenso de democratización social y política que tiene su pic en el gobierno de la Unidad Popular. En este momento yo creo que estamos parados en un dilema similar, un modelo de desarrollo, un modelo de producción que genera concentración económica, que genera desigualdad, que genera, digamos, grandes riquezas, pero que no genera desarrollo en el sentido de una complejización de la economía que permita, por ejemplo, empleos masivos de calidad. ¿Ya? El 70%, la verdad leí más o menos el 70% de la fuerza laboral en Chile está empleado en trabajos de baja calificación y de baja calidad, y por lo tanto de baja valoración social. O sea, si uno lo piensa en términos concretos, a un neurocirujano uno no lo cambia por otro fácilmente, es una fuerza de trabajo súper calificada. Pero una persona que barre, que trabaja en aseo en el retail, claro que la puede reemplazar fácilmente, por ponerlo así gráficamente. Entonces tenemos un límite en nuestro modelo de desarrollo que va generando cada vez más concentración, desigualdad, falta de oportunidad y todo lo que ya conocemos. Y por lo tanto, los sectores, la izquierda, nosotras tenemos la tarea de articular un nuevo modelo de desarrollo que integre a los intereses de los sectores populares realmente existentes hoy, ¿cierto? Y me parece que en ese momento estamos, pero estamos en ese momento 100 años después de la crisis de la dominación oligárquica y con todos los vaivenes y todas las vicisitudes que sufrió el modelo, por ejemplo, de sustitución de importaciones que se trató de implementar a finales de los 30, los 40, los 50 y que también hizo crisis. Entonces nosotros estamos en un dilema de tener que elaborar un modelo de desarrollo que permita una mayor democratización social y política, una producción de riqueza y una distribución de esa riqueza socialmente producida, pero al mismo tiempo estamos imposibilitados de utilizar los modelos del pasado, porque esos también hicieron crisis. O sea, no, nuestra respuesta no puede ser la sustitución de importaciones, no sé, como la respuesta que dio la izquierda de finales de los años 30, ¿cierto? Podemos refundar la Corfo, pero tenemos que pensar una Corfo con otros objetivos. Entonces yo creo que ahí tenemos, yo no tengo, digamos, hay muchas elaboraciones en desarrollo para aquello, pero creo que estamos ante ese problema. O sea, el neoliberalismo está en crisis, pero no está en crisis el capitalismo, digamos, o sea, está en crisis esta forma capitalista y vemos por doquier aparecer recetas de proteccionismo y de políticas industriales que no provienen de la izquierda. O sea, Donald Trump está proponiendo industrialismo y proteccionismo y no proviene precisamente de la izquierda, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos un Milley que se dice imitador de Donald Trump, pero propone absolutamente lo contrario. Entonces lo que vemos es el desorden entre las élites, que no tienen, al principio de los 90 había un consenso interelitario absoluto en que el camino era la globalización neoliberal. Y estaban en eso más o menos de acuerdo las élites de derecha y de centro izquierda a nivel global, y todas las políticas estaban orientadas en una dirección. Cuando hace crisis ese modelo, las élites ahora están disparando para distintos lados sin tener, digamos, un consenso entre ellas. Y en Chile observamos más o menos un fenómeno similar, ¿cierto? De que no hay, digamos, un consenso en las élites políticas y económicas de hacia dónde orientar el desarrollo nacional para poder hacer frente a las taras y a los límites del modelo actualmente existente. Eso podría decir de dónde estamos parados ahora. Yo creo que estamos parados en ese volcán en erupción. Y a la pregunta que hace la Caro Gainza, yo creo que ella es la que tiene que responderlo porque es la que se ha dedicado a pensar el problema de la ciencia y la tecnología, y no yo. Así que le devuelvo la pregunta. En ese sentido, porque efectivamente el lugar de la ciencia y del desarrollo tecnológico al servicio de un modelo social
lo vimos muy presente en la Unidad Popular, ¿cierto? Que era el proyecto de CyberSyn, era, digamos, una herramienta tecnológica para el control obrero de la producción, por decirlo. No sé si lo digo bien, pero un poco ahí era el desafío tecnológico que se tenía. Entonces yo creo que los desafíos tecnológicos que tenemos hoy van a tener que ver con el modelo de sociedad y de Estado y de economía que queramos, hacia donde nos queramos orientar. Yo creo que es una discusión muy pertinente, todas estas discusiones sobre, no sé, la modernización del Estado y toda esta cuestión que propone que mientras más chico mejor, o sea, yo creo que uno debiera pensar qué Estado queremos para poder ser el Estado que provea servicios sociales universales que produzcan igualdad y no discriminación, por ejemplo. ¿Ya qué tecnología necesitamos para eso? ¿Qué tecnología necesitamos para que pueda seguir existiendo el planeta, digamos, unos buenos siglos más y no generemos el apocalipsis en pocas décadas? No sé, creo que esas son las preguntas que la ciencia y la tecnología tienen que hacerse. ¿Cómo generamos tecnología para que haya más tiempo libre? Y que por lo tanto, no sé, pues, uno podría haber pensado en el paraíso tecnológico donde las máquinas van a trabajar mientras nosotros nos dedicamos a escribir, a pintar, a hacer música, teatro y a desarrollar, no sé, a hacer deporte, y vemos que no es así. Digamos que la introducción de tecnología, si no es planificada, digamos, con el objetivo de producir bienes sociales como tiempo libre, lo que genera es desempleo. Como no, creo que por ahí vienen los problemas que la ciencia y la tecnología podría plantearse. No es mi área, pero creo que me encantaría que los robots hicieran los trabajos más penosos y forzosos y los humanos tuviéramos tiempo para dedicarnos al goce estético, ya sea de la música clásica o del reggaetón, pero digamos, y no tener que estar desarrollando trabajos pesados y forzosos que no tendríamos por qué hacer. Eh, para el compañero que pregunta si las protestas que vemos en Argentina tienen el potencial de representar la lucha histórica de clase, o sea, de qué es lucha de clases la es, toda vez que como decir, el equilibrio macroeconómico en Argentina del que se está jactando Milei se está logrando en base de la miseria, el empobrecimiento, digamos, de franjas muy grandes de la población argentina. Todos los recortes sociales todos los ajustes fiscales recaen sobre la población y en este caso son, digamos, el aumento que se hace en marzo a los jubilados, que no alcanza para absolutamente nada. Claro que es lucha de clases cada vez que trabajadores activos, pasivos, formales, informales, industriales o domésticos, digamos, se rebelan contra la miseria. Ahora, si eso va a lograr configurarse en una fuerza que destituya del poder a Milei y restituya una alianza popular, no lo sé, difícil saberlo, ¿cierto? Muchas veces sociedades cuando están muy hasta el cogote y en condiciones de mucha miseria, a veces no tienen la fuerza suficiente para rebelarse por esas propias condiciones de miseria, a veces sí eso es un factor político que depende de las condiciones de los actores sociales. Y de todas maneras yo creo que Argentina tiene una larga historia de sindicalismo, con sus virtudes y sus defectos, pero que sigue siendo poderosa y que podría llegar a tener una fuerza social para oponerse a este gobierno, pero eso lo dirá, digamos, las semanas siguientes, el tiempo siguiente, y ojalá así sea, evidentemente. O sea, los niveles de destrucción que estamos viendo en Argentina son brutales y recomponer eso va a ser muy difícil, pero no lo sabemos, ¿ya? eh, si los socialismos, alguno de los que hubo, la experiencia latinoamericana fue real o no el socialismo, yo creo que, o sea, no lo sé. Yo lo único que sé es que fueron, con todos sus defectos, los gobiernos progresistas del ciclo progresista latinoamericano han sido lo más avanzado que hemos logrado construir, lo más avanzado que hemos tenido en materia de derechos sociales, de redistribución de la renta, y que con los límites que tienen y todo eso, de todas maneras creo que por nosotros tienen que ser reivindicados como las experiencias políticas de mayor radicalidad que hemos tenido después de las derrotas de los proyectos revolucionarios del siglo XX, digamos. No es, digamos, con todos los límites que tuvieron, no es menor lo que han hecho. O sea, Luis dice que conoció de cerca la experiencia boliviana y no es menor lo que ocurrió en Bolivia
digamos, entre el 2006 y, no sé, dónde poner el límite, pero los cambios sociales y políticos que ocurrieron son de una hondura y de un calado muy profundo, digamos. Lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en Venezuela son realmente procesos, aparte vienen de muy atrás. Yo conté la historia corta, pero para que esos gobiernos fueran posibles hay una larga historia de lucha y de organización popular que no se puede desmerecer. Entonces yo creo que el socialismo, si uno ve cualquier cosa como no me atrevería, por supuesto, a decir que fueron gobiernos socialistas, pero sí me atrevo a decir que fueron los gobiernos de mayores avances sociales que hemos tenido desde las derrotas de los proyectos revolucionarios de los años 70. ¿Ya? Y el compañero Giorgio, que plantea recomendaciones bibliográficas, hay muchísimas, así que si intercambiamos correos te puedo mandar así una biblioteca o sea, como por correo electrónico, porque hay muchos autores y autoras que tratan, digamos, de este periodo de la historia latinoamericana conocida como ciclo progresista, marea rosa, etcétera. Ahí me quedo. Está sin sonido, Valentina. Sí, está sin sonido, Valentina. Perdón. Eh, ¿Alguien quisiera decir algo más? Nos quedan unos minutitos. Alguien que se le haya quedado algo en el tintero que quisiera hacer alguna aportación, pregunta. Ahí está el correo de Giorgio para la bibliografía. Muchas gracias, Irina. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Sonia Reyes. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación, Pierina. La mía, no sé, yo creo que todavía no alcanzo a formular correctamente la pregunta, pero sí he reflexionado en relación a, hoy día hay mucha producción en relación a la superación del extractivismo. El extractivismo como un símbolo del capitalismo y digamos, de la situación de la crisis ambiental que lleva aparejadas crisis sociales también. Entonces, ahí hay como muchas alternativas muy dispersas, en general asociadas a movimientos ambientalistas o de otra matriz, no necesariamente vinculadas al socialismo, a pesar de que hay una importante producción ecosocialista. Entonces, o que uno podría agrupar, digamos, en el ecosocialismo. Pero yo veo en esa investigación, o sea, en esa búsqueda de cómo en la práctica, en los países que tenemos, con el pueblo que tenemos, como tú decías, realmente existente, con las relaciones sociales que hoy día tenemos, quizás cómo inventar esos modelos, quizás no pensar en algo nacional o extenso que funcione de todos lados, pero cómo ir sembrando unas formas de otra organización social que permita generar y distribuir riqueza sin que signifique ello el agotamiento de los recursos, como poner esa cortapisa nos obliga a pensar otro desarrollo y pienso que ahí hay mucho avance, quizás todavía no veo como una forma de transitar. Lo que uno lee generalmente son propuestas de un modelo totalmente distinto. El problema es cómo transitar. Y esa transición es la que yo pienso que quizás la tenemos que pensar para comunidades o para, no sé, para el mundo agrícola, para el mundo minero, para los obreros, los artesanos, las nuevas artesanías urbanas. Como empezar de ahí más concretamente a pensar y después buscar articular. Eso, digamos, te lo digo como una reflexión, son como elementos que todavía no logro como cuajar en una sola propuesta y mi pregunta es, claro, si no podemos generar ese modelo así, esa visión, esa transformación a la manera de
como decías tú, de un modelo nacional popular, sí podemos generar pequeñas o transformaciones de menor escala que luego vayamos articulando como movilización, como organización, como nuevas propuestas, digamos. Eso. Lo digo Gracias. como ecóloga. No he estudiado ciencias políticas, pero tengo como esa matriz de pensamiento. Gracias, compañera. Claudia y Luis, y con esas palabras cerramos. Gracias, compañera. Estoy con mi marido acá escuchando y él quiere Muy formular bien. la pregunta. Hola, buenas tardes. Miren, sí, escuchando las exposiciones, me surge, digamos, la inquietud sobre cómo, por ejemplo, las formas de organización de la economía social popular, ¿no es cierto? Y pueden ir o podría ser una alternativa, porque hasta el momento yo recuerdo, por ejemplo, en el tiempo del estallido social, que se organizaron varias iniciativas autogestionadas de abastecimiento, por ejemplo, de productiva, etcétera, en las ciudades y, bueno, obviamente también en sectores rurales, pero que finalmente quedaron ahí, digamos, como en la propuesta, en la idea, algunas acciones muy marginales en ese momento. No tuvieron quizás más repercusión o más apoyo. Entonces, ¿cómo se podría lograr que eso realmente pudiera ser algo que pudiera tener mucho más potencia y que realmente pudiera ser una base como para poder articular un modelo económico distinto? Compañero Luis, usted con la Sí, última palabra. muy brevemente sobre el extractivismo. Yo creo que si hasta un estudiante de secundaria, si uno le pregunta qué es mejor para un país, seguir con el extractivismo o crear valor agregado, cualquiera diría, por supuesto, creemos valor agregado. El problema son los tiempos y las coyunturas y las urgencias. Y resulta que no todos los países tienen el tiempo y las posibilidades que tuvieron, por ejemplo, Corea del Sur o Finlandia, para transformar un modelo productivo extractivista a un modelo totalmente distinto que lo ha llevado a un desarrollo muy importante desde el punto de vista industrial. Lo que pasa es que los gobiernos progresistas, cuando se encuentran con una situación de desigualdad violenta en sus respectivas sociedades y tienen la posibilidad de hacer cambios urgentes en el sentido de redistribución de riqueza, se agarran y se aferran a los recursos que tienen, que son pocos. Y esos recursos hay que distribuirlos ya, porque la pobreza no espera, no hay paciencia en la pobreza. Y eso requiere entonces el otro camino, el camino de largo plazo de salir del extractivismo y progresar hacia una sociedad medianamente industrial y de ahí en adelante, como lo hicieron, como digo, por ejemplo, Irlanda, Corea del Sur, Finlandia, requieren una serie de inversiones de largo plazo que no se ven en el momento y que en una sociedad eh, muy dividida y con desigualdades muy grandes y necesidades muy grandes, se hacen posibles o muy difíciles políticamente para un gobierno progresista de postergar. Por lo tanto, entonces se echa mano a lo que hay, y lo que hay es el extractivismo. García Linera lo resumía en una frase que de alguna manera prestigia el extractivismo, diciendo nosotros no tenemos por qué ser guardabosques del imperio. Por lo tanto, seguiremos cortando los árboles y usando la madera que tenemos, pero no vamos a ser guardabosques del imperio. Bueno, Pierina, ahí tú los últimos comentarios. No sé. No, efectivamente, el problema del extractivismo es un gran nudo, digamos, en esta discusión. Eh, Chile es un país minero y no va a dejar de ser un país minero en el corto plazo. Y, eh, y efectivamente, digamos, no tendría ninguna lógica
desde el punto de vista de un modelo productivo, decir no vamos a, por ejemplo, no vamos a explotar el litio para cuidar los salares. Eso no es sostenible socialmente, digamos. Pero me parece que hay un abanico de posibilidades entre el extractivismo puro y duro sin horizonte de superación, que me parece que fue lo que ha primado, digamos, en el horizonte de muchos de nuestros países, a un modelo de desarrollo con un horizonte de superación de esa matriz productiva. Y yo creo que la gran pregunta, va a lo que decía Sonia, ¿cierto?, es el diseño de la transición socioecológica, ¿no? Y de la transición productiva. Hay grandes libros de crítica al extractivismo entre los intelectuales críticos de América Latina, muy agudos, digamos, muy buenos en su crítica al extractivismo, pero donde no encontramos caminos, ¿cierto?, de salida, el qué camino debe recorrer una sociedad y una economía, cuáles son los pasos intermedios, de cómo se hace eso, de salir del extractivismo, es lo que no se ha pensado a fondo y es lo que nos encontramos, digamos, por ejemplo, en un gran meollo, en un gran nudo en el proceso constituyente, el primer proceso constituyente, ¿cierto?, entre una izquierda que consideraba que el gran camino era la estatización de los recursos naturales, y que por lo tanto el Estado fuera propietario de los recursos naturales y seguirlos explotando, pero con propiedad del Estado, y una izquierda que proponía una superación del extractivismo sin mediaciones, sin camino claro. Y es un problema que es un problema político, como dice Luis, efectivamente. Ahora, hay que ver que Corea del Norte, perdón, me confundí, una desviación ideológica. Corea del Sur, cuando emprende este camino de políticas industriales con fuerte inversión estatal y con decisiones estratégicas del Estado, de poner los huevos en cierto tipo de desarrollo y de priorizar cierto tipo de empresas con dinero público, empresas privadas con dinero público, empresas estatales, etcétera, son decisiones. Y Corea era, yo no recuerdo los números, pero no era un país que no tuviera el problema de la desigualdad como un problema urgente. Son decisiones políticas estratégicas. Corea en ese momento estaba bajo una dictadura, digamos, cuando se toman esas decisiones, entonces no tenían un problema democrático, de un poco lo que nos dicen los chinos, digamos, bueno, es que si anda cambiando el gobierno cada 4 años no se puede hacer nada, digamos, ¿cómo te vas a proyectar a 60 años? Decisiones estratégicas que para hacer efecto necesitan 40, 50, 60 años de desarrollo, y se andan cambiando el gobierno cada 4 o 5 años, así no, así nadie puede. Digamos, y esto espero que no esté aquí la tercera, digamos, para decir que ando defendiendo eh, dictaduras o cosas por el estilo, pero efectivamente hay un problema político, ¿ya?, que es la incapacidad por la fragilidad de las alianzas sociales y políticas que sostienen a estos gobiernos, de poder proyectar desarrollo a largo plazo que implica decisiones estratégicas que chocan, muchos chocan con demandas inmediatas de los actores políticos que sostienen a esos gobiernos. El gobierno boliviano, sobre todo en sus orígenes, está sostenido fundamentalmente por el sindicalismo indígena campesino de la zona cocalera, que es de donde proviene Evo Morales, ¿cierto?, con la COP, con la Central Obrera Boliviana, que no tiene esa proveniencia, digamos, que es fundamentalmente hegemonizada por sectores mineros, de los que no proviene Evo Morales, y por sectores urbanos cuentapropistas, y esa alianza es complicada. Y esa alianza se pudo mantener en cierto equilibrio, y ese equilibrio es el que se rompe también, y las bases sociales de sustentación del gobierno del MAS se han debilitado, y por algo es la COP la que le pide la renuncia al presidente Morales, pero no son los cocaleros del Chamar. Entonces ahí hay alianzas sociales que son complicadas, que son frágiles, que en periodos eh, de crisis de los precios de las materias primas que sostuvieron las posibilidades redistributivas, por supuesto que se agudizan. Cuando la economía, digamos, iba para arriba y los precios de las materias primas subían y la redistribución era grande y uno veía el progreso en Bolivia. Yo me acuerdo de haber ido, por supuesto, como una jovencita admiradora del proceso boliviano, en el 2006, en la asunción de Evo Morales, ahí, y uno vio La Paz en 2006 y ver La Paz en 2016 era otra ciudad, ¿cierto?, con los teleféricos, se notaba la plata, digamos, se notaba la redistribución.
pero la alianza social que sostiene ese gobierno es la que hace crisis. Sin esa crisis no hubiera sido posible lo del 2019, lo llamemos como lo llamemos. Pero me parece que en Chile y en otros países el problema es ese. Ahora, un gobierno de izquierda no puede tratar los conflictos socioambientales y el trato con las comunidades como un gobierno de derecha. O sea, por ejemplo, la cuestión del litio. Las comunidades indígenas que van a ser afectadas por la explotación del litio, ahora que el Estado se va a meter en la producción de litio, no pueden ser tratadas como si un gobierno de derecha estuviera en el poder. O sea, el conflicto que se produce, por ejemplo, entre comunidades y explotación minera, por un gobierno de izquierda tiene que ser asumido de otra manera. Y esos conflictos tienen que ser tratados de otra manera, si no, o sea, tiene que haber una diferencia entre que gobernemos nosotros y gobierne la derecha, por ejemplo, en el tratamiento de esos conflictos, pero reconociendo que esos conflictos van a existir. O sea, que no puede haber una transición del extractivismo, una economía post-extractivista inmediata y que por lo tanto va a haber conflictos socioambientales y que por lo tanto no va a ser una cuestión resuelta. Y la izquierda neodesarrollista va a tener que convivir con una izquierda ecologista radical y vamos a tener que saber procesar esas diferencias porque existen. Pero yo no encuentro, no sé si a ustedes se les ocurrirá, pero otra manera de hacer frente a las enormes demandas sociales de integración social y de derechos sociales que tiene nuestro país, sin una fuerte base económica que permita la expansión de los derechos sociales, la expansión de los servicios públicos, el mejoramiento de los servicios públicos, si no es con una fuerte base económica que lo sustente. Entonces yo creo que disfrazar ese problema por ejemplo, si en el Frente Amplio las posiciones, digamos, eh, ambientalistas que no se plantean el problema político, yo creo que se lo tienen que plantear. Y las posiciones neodesarrollistas que no se plantean el problema político de la relación con las comunidades también se lo tienen que plantear, porque aquí no podemos hacer abstracción de esos problemas, porque aquí no estamos digamos, quienes estamos en el Frente Amplio, de la izquierda, no estamos enfrentando un problema teórico, porque teóricamente, por supuesto, que a todos nos parece fantástico, digamos, la superación del extractivismo, ¿quién podría estar en contra de eso, digamos? Pero el problema que tenemos es político, de que tenemos la necesidad de dar un salto al desarrollo, de generar una sociedad mucho más integrada, donde esa sociedad pueda producir trabajos mucho más complejos y satisfactorios, por lo tanto, y valorados socialmente, por lo tanto, y mejor remunerados, por lo tanto, porque obviamente que a un técnico superior en materia energética lo vas a valorar socialmente mucho más que un trabajador no calificado. Y es un problema para nosotros que el trabajo sea valorado, digamos, y que la gente se sienta realizada en su trabajo y no mirar a huevo y tener que trabajar porque no queda otra, ¿no? Entonces yo creo que como esos son los problemas que enfrentamos, no los vamos a solucionar con un ecologismo que no se haga cargo del problema político, ni con un desarrollismo que mire a huevo, digamos, las demandas de las comunidades afectadas directamente por las actividades extractivas. Yo creo que no nos podemos hacer los lesos ni las lesas con ninguno de esos problemas, pero son problemas, digamos, no, son tensiones que no podemos evitar ni evadir. No tengo mucho más que decir. ¿Estás en silencio, Valentina? Silencio, Valentina. De nuevo me paso. Que hay una pregunta más, si lo hacemos cortita la pregunta, Marcela, a ver si Pierina nos responde, porque ya nos queda Hola, poco. Hola. compañeros, compañeras, buenas tardes. Solo un comentario a propósito de lo que expone Pierina respecto de la superación del extractivismo como una cosa, como una cuestión que debería importarle a la izquierda. Hemos visto, por ejemplo, en el Partido Socialista, que parte de una de las alianzas que gobierna junto a nosotros, no tener una sola opinión respecto de esto. Tenemos el caso de Osvaldo Andrade, que como abogado representa un sindicato de faeneros y con este añejo discurso de que el socialismo debe estar donde el trabajo, donde se genera el trabajo, esa mirada de decir es más importante el trabajo que los ecosistemas, que la salud de las comunidades, la salud
ciudades cercanas a esos lugares en nombre del trabajo. Y no es primera vez que Osvaldo Andrade y otros personeros del socialismo lo hacen. También creo que al Frente Amplio le falta darle una vuelta más profunda a esto que Pierina señalaba como que es efectivamente un problema político. ¿Ah? Y no deberá ser como un punto de no encuentro, sino que discutamos y lleguemos a acuerdo. Por ejemplo, en esta idea del neodesarrollismo, ya. Estamos gobernando, no tenemos los votos en el Parlamento para hacer la reforma, cumplir el programa que se le propuso al país, ¿verdad? Pero no puede ser que nuestros representantes de nuestro gobierno, nuestros ministros y ministras se reúnan con los lobistas y con los representantes de las empresas como si fuera el gobierno de Piñera. Aunque la Contraloría se pronuncie que no era ilegal, que no hay que inscribirlo, que sí, está bien inscrita la reunión, a mí eso me da lo mismo. Es la intención, es la lectura que vemos ahí. Y también, para terminar, Marcel, que es militante del PS, y que está proponiendo dentro de este acuerdo tributario bajarle los impuestos a las corporaciones transnacionales, que solo se enriquecen a través de extraer nuestros bienes naturales y después los tenemos que comprar manufacturados, ¿verdad? Entonces, en el primer gobierno de Michelle Bachelet se aprobaron la mayoría de las termoeléctricas y también el proyecto Alto Maipo. Entre esa disputa con el gobierno Bachelet no nos dimos cuenta que ella hizo un aporte en el tema de, ya, está este modelo, pero que paguen más impuestos. Y subió del 25 al 27% los impuestos a las corporaciones. ¿Qué está haciendo Marcel hoy en un gobierno del Frente Amplio, el PC y el socialismo democrático? Está negociando con la derecha esta propuesta tributaria, porque no es una reforma, es un ajuste, bajarlos al 25%, es decir, al momento del primer gobierno de Michelle Bachelet. Son 2 puntos. Pero ¿qué dicen los economistas que no tienen la misma mirada de Marcel? Que ese 25% es para negociar, es decir, llegar a un 23% de impuestos, con el costo que paga la naturaleza y las personas. O sea, si hay un neodesarrollismo, si hay un sector de la centroizquierda o de la izquierda que cree que este modelo es perfectible, entonces por lo menos que haya esa voluntad política y esa intención política de decir, no, yo no le bajo los impuestos, se los subo. Pero tampoco vemos eso. Entonces creo que la discusión está muy abierta, que falta madurarla y que, como decía Pierina y otros compañeros y compañeras, en realidad la voz de las comunidades que hemos sido afectadas por el modelo es súper importante, porque es distinto el funcionario de los servicios públicos que desde su computadora aprueba proyectos, aprueba estudios de impacto ambientales o le hace unas observaciones, pero luego las decisiones políticas, qué proyectos se aprueban y qué no se aprueban, el sistema está hecho para aprobar proyectos. Entonces, sigue siendo una disputa. ¿Qué es más importante, invertir en conocimiento astronómico o en que AES Corporation, AES Gener o AES Andes instale una cantidad enorme de containers con baterías para hidrógeno y amoníaco verde? Y que con eso inhiba la posibilidad de que un centro astronómico de primer nivel y mundial siga haciendo observaciones y generando conocimiento. Esas son las disputas y nuestro gobierno no ha estado a la altura. Pero creo que la clave es seguir conversando. Muchas gracias, disculpen, me alargué un poco. Gracias, compañera. Sí. Bueno, Pierina, ¿quieres comentar algo? No, o sea, coincido completamente con Marcela y ella, como todos la conocemos, sabe mucho de lo que está hablando. Yo creo que desde el frente, o sea, en la alianza de gobierno no hay acuerdo con esto. Yo me atrevería a decir que al interior del Frente Amplio tampoco, pero me atrevería a decir que en la izquierda global no hay acuerdo, digamos, en el tema de cómo salir de esta, como, del horizonte extractivista. Y, y lo más jodido es que de esto no se sale, que es lo peor. Todos los problemas que tenemos ahora son globales y no se pueden resolver al interior de un puro país. Esto también es terrible en ese sentido, digamos, como que es un planteamiento que es como la contaminación, o sea, no basta con que un país deje de contaminar,
¿cierto? O se proponga hacerlo y cumpla todas las normas que se han puesto como en los encuentros internacionales, ¿cierto? Si los países más contaminantes del mundo no lo hacen. Entonces, de esto, que al final, una cosa que ya no lo vamos a hablar en esta conversa, pero cualquier planteamiento nuestro, digamos, desde una perspectiva socialista, está hecho en un mundo donde los estados nacionales y las políticas que se puedan tomar al interior de los estados nacionales son insuficientes porque los problemas son, siempre lo han sido, pero en este momento en el que estamos ahora, globales. Entonces el problema socioambiental y la transición socioecológica, si bien tenemos que hacer lo que hay que hacer en Chile, pero no es un problema que se vaya a resolver si es que no se resuelve de manera global. Y eso es muy grave porque estamos en un momento donde la orientación de las grandes potencias a nivel mundial se aleja cada vez más de la conciencia y la responsabilidad respecto de estos temas. Teniendo a Donald Trump en Estados Unidos, se pone muy cuesta arriba esto. Pero bueno, tenemos para largo, pero coincido completamente con lo que plantea Marcelo. Muchas gracias, Pierina. Y bueno, gracias a todos compañeros, compañeras por sus intervenciones. Pedirle a Pierina que, bueno, esa bibliografía que le mande a Giorgio también la envíe a nosotros, a la directiva, y deje el correo para hacérsela llegar a los compañeros que se han inscrito. Y bueno, y también Luis pone ahí portal socialista.cl, va a ser la página web donde vamos a colgar las charlas. Ya están ahí las de Arrate y la de Águila. Y bueno, yo quiero, para ir cerrando, darle la palabra a mi compañero Luis para que nos haga un cierre de esta jornada. Gracias, Valentina, gracias a Perina. Creo que todos nos vamos muy satisfechos de esta charla, pero esto no queda ahí, en el sentido de que esto ha sido grabado y vamos a ver que se edite adecuadamente y se coloque a disposición de cualquier interesado en el portal socialista.cl. Como está en el chat, está la dirección del portal socialista. Esto mismo hemos hecho con las primeras dos charlas de este ciclo. La primera charla fue de Ernesto Águila sobre la historia del socialismo en Chile y la segunda de nuestro compañero Jorge Arrate sobre la figura de Allende. Y ambas están ya disponibles junto con otros materiales bastante interesantes que se exhiben en el portal socialista en la sección biblioteca del portal socialista. Esta charla se va a añadir a esas otras dos iniciales, espero en los próximos días. Así que por favor consulten esto cuando tengan tiempo y energía y vean y usen este portal socialista como fuente de consulta en el futuro también. Así que bueno, sin más, agradecemos la presencia de todos ustedes, la participación casi permanente de la treintena de los que estuvieron acá, del principio al fin, y reitero, Pirina, muchas gracias por habernos dado esta charla magistral. Muchas gracias a todos, pórtense bien, no hagan daño y sigamos adelante. Gracias a todos y todas, compañeros, compañeras. Síganos en nuestras redes sociales también, de la Directiva de Integración del Frente Amplio, para que estén atentos a nuestras actividades. Un abrazo para todos y todas.